El cristal se hizo añicos en la cocina. Emily se congeló, apretando más fuerte su jirafa de peluche contra su pecho. Su fiebre hizo que el mundo girara, pero sabía que algo andaba mal. El fuerte ruido sordo de pasos desconocidos resonó por la casa a oscuras. «Revisa arriba», una voz áspera susurró. «Miraré aquí abajo». A través de la puerta agrietada de su dormitorio, Emily pudo ver un rayo de luz bailando a través de la pared del pasillo. Su garganta se apretó de miedo, incapaz de gritar. ¿Dónde estaba la señora Parker? ¿Dónde estaba Max? El suelo de madera fuera de su habitación crujió. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura alta, de negro. El rostro del hombre, parcialmente cubierto por una máscara, se torció en una sonrisa cuando vio a la pequeña niña acurrucada en la cama. Bueno, ¿qué tenemos aquí?, dijo acercándose. Un gruñido sordo y retumbante surgió de las sombras detrás de él. El hombre se giró justo cuando 80 libras de pastor alemán salieron disparadas por los aires, dientes verdes y ojos fijos en su objetivo. En ese momento congelado, cuando el poderoso cuerpo de Max chocó con el intruso, solo quedaba una pregunta: ¿este sacrificio de protector leal sería suficiente para salvar a la niña que lo había salvado? Deja un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad desde donde estás viendo ahora. Continuemos con la historia. Emily Williams no era como otros niños de 5 años. Mientras los niños del vecindario jugaban a la mancha y gritaban con alegría desenfrenada, Emily observaba desde lejos, sus profundos ojos azules absortos en cada detalle, pero rara vez hacía contacto directo con otros. Diagnosticada con autismo de alto funcionamiento, 6 meses antes vivía en un mundo donde las experiencias sensoriales abrumadoras a menudo la enviaban a retirarse a la seguridad de su habitación. Se rodeaba de animales de peluche y libros meticulosamente organizados, que le proporcionaban consuelo. Emily hablaba rara vez y, cuando lo hacía, sus palabras llegaban en susurros o a través de la voz de su amada jirafa. Su maestra la llamaba brillante. Tenía una mente matemática que podía contar cientos de objetos de un vistazo, pero no podía tolerar el caos de la cafetería de la escuela. Cuando la tocaban inesperadamente, se retiraba como si se quemara, pero ansiaba una presión profunda, como mantas pesadas contra su pequeño cuerpo la mayoría de las noches. Emily miraba las estrellas por la ventana de su habitación, contando y recontando metódicamente constelaciones, como si el universo pudiera revelar su patrón si ella solo prestaba suficiente atención. La doctora Sarah Williams corría por la vida con la precisión del cirujano pediátrico. Sus días se medían en vidas salvadas y cenas perdidas. A los 42, los círculos oscuros debajo de sus ojos se habían vuelto permanentes. Su cabello cobrizo, a menudo recogido apresuradamente con mechones escapando, parecía reflejar su agotamiento apenas contenido. Desde que Mako se había ido, llevándose su calidez y paciencia con él, Sarah luchaba por cerrar la brecha entre su experiencia profesional con los hijos de otros y el desconcertante desafío de conectarse con su propia hija. Entendía perfectamente la anatomía del cerebro, pero la mente de Emily seguía siendo un hermoso misterio que no podía resolver. Los colegas de Sarah admiraban sus manos firmes, capaces de reparar los vasos sanguíneos más pequeños en el corazón de un recién nacido, y nunca vieron cómo esas mismas manos temblaban cuando intentaban calmar las crisis de su hija. Guardaba fotos de Emily en su escritorio, recordatorios de por qué estaba trabajando, incluso cuando se perdía las obras de teatro de la escuela y las terapias debido a cirugías de emergencia. Max no siempre había tenido miedo de los disparos y los movimientos. Una vez, orgulloso miembro de la Unidad K9, el pastor alemán había sido una presencia formidable. Su cuerpo musculoso e inteligencia aguda lo convertían en uno de los activos más valiosos del departamento. Luego llegó ese martes lluvioso, cuando el oficial Jenkins, su manejador y compañero durante 6 años, se paró frente a una bala destinada a un civil. El trauma dejó a Max con una cicatriz irregular en su hombro izquierdo y algo roto por dentro que ningún veterinario pudo arreglar. Considerado demasiado asustadizo para el servicio, después de meses de rehabilitación fallida, Max había estado enfrentando un futuro incierto cuando el Dr. Williams lo conoció por primera vez. Sus profundos ojos marrones tenían una vigilancia inquietante, su postura,
una vez dominante, ahora ligeramente encorvada, como si se preparara perpetuamente para otra pérdida. Aún así, atisbos tranquilos de su antigua nobleza emergían. Cabeza alta, orejas alerta, el instinto de protección aún ardiendo bajo su espíritu herido. La decisión de adoptar a Max no se tomó a la ligera. Sarah Williams estaba de pie en el pasillo estéril del Centro de Rehabilitación Animal, agarrando una carpeta de evaluaciones de comportamiento, mientras el oficial Daniels explicaba la historia de Max. Él no es peligroso, insistió Daniels, su rostro curtido suavizándose mientras miraba a través de la ventana de observación al pastor alemán, recién roto de maneras que no pudimos arreglar para el trabajo policial. Los ruidos fuertes lo desencadenan, es hiperactivo, duerme vigilante. La doctora Sarah reconoció los síntomas de inmediato, trastorno de estrés postraumático canino, no muy diferente de lo que había visto en veteranos militares que pasaban por su hospital. Lo que la hizo dudar no fue la condición de Max, sino los murmullos de sus colegas cuando mencionó que estaba considerando un perro policía retirado para Amelie. Un animal traumatizado con un niño con necesidades especiales, eso es irresponsable, dijo el Dr. Roberts mientras tomaban un café en el salón de cirujanos. Incluso su madre lo había llamado otra de sus decisiones impulsivas, recordándole a Sarah el estudio de cerámica que había abierto y cerrado un año antes de entrar a la escuela de medicina. Pero algo en los ojos de Max, alerta pero gentil, le recordó a Amelie, viendo todo, procesando el mundo de manera diferente, sosteniendo profundidades que otros pasaban por alto. En contra de todas las recomendaciones, Sarah firmó los papeles de adopción esa tarde. O tomo la mejor decisión de mi vida, le dijo al oficial Daniels, o la peor. No parece haber ningún punto medio. La reunión de la Asociación de Vecinos estalló en un acalorado debate solo 3 días después de que Max se mudara. Es un problema de seguridad pública, argumentó Walter Finch, 2 puertas más allá. Sus mejillas temblaban de indignación. Ese perro fue entrenado para atacar a la gente. Sarah se paró en el podio del centro comunitario, sus manos agarrando los bordes de madera hasta que sus nudillos blanquearon. Max fue entrenado para detener sospechosos bajo órdenes específicas que solo su manejador conocía, corrigió, su calma profesional tensándose. Esas órdenes murieron con el oficial Jenkins. No mencionó cómo Max había pasado su primera noche en su casa, presionado contra la pared del lavadero, temblando con cada auto que pasaba afuera. Ni contó que encontró a Amelie a la mañana siguiente durmiendo en el piso junto a él, su pequeña mano descansando sobre su pata. Margaret la barbina, la maestra de primaria jubilada del otro lado de la calle, se puso de pie. He visto a esa niñita sentarse sola en su patio durante 3 años mientras otros niños jugaban juntos, dijo con firmeza. Ayer la vi pasear a ese perro por el jardín, hablar con él, decir palabras de verdad. Si eso no es medicina, no sé qué es. La reunión terminó con un compromiso, Max podía quedarse, pero debía permanecer con correa en público y no podía asistir a eventos comunitarios. Cuando se fueron, Sarah escuchó a 2 madres organizar citas para jugar, evitando la casa de los Williams con ese animal peligroso. El juicio dolió, pero el recuerdo de la voz de Amelie lo hizo soportable. Max, siéntate, buen chico. La primera frase completa que había dicho en meses. Durante la semana siguiente se desarrolló una transformación notable en la casa de los Williams. Emily, que una vez retrocedía ante los movimientos impredecibles, comenzó a rastrear los patrones de Max con fascinación. Estudió sus oídos, cómo giraban hacia los sonidos, catalogando el enfoque del mundo antes de que llegara a su parte. Max parecía comprender las sensibilidades de Amelie instintivamente, a diferencia de los intentos bien intencionados, pero a veces abrumadores, de Sarah de darle afecto físico. Max simplemente se acostaba cerca de Amelie, ofreciéndole calor y seguridad sin exigencias. Cuando Amelie se sobreestimulaba durante una tormenta eléctrica, cubriéndose los oídos y meciéndose, Max presionaba su cuerpo contra el de ella, proporcionando la presión profunda que la ayudaba a regularse. Ningún entrenamiento le había enseñado esto, era como si 2 almas heridas se hubieran reconocido y formado su propio lenguaje de sanación.
Sarah documentó los cambios meticulosamente, registrando cómo el vocabulario de Emily se expandía cuando hablaba con Max y cómo sus crisis disminuían tanto en frecuencia como en intensidad. La primera vez que Emily se durmió con la cabeza en el costado de Max, Sarah tomó una fotografía y casi se la envió a Michael, antes de detenerse. En su lugar, llamó al terapeuta de Emily, quien le aconsejó precaución. Recuerde que los perros no viven tanto como los humanos, y Emily lucha con el cambio. Pero no podía negar el progreso. Mientras tanto, la pesadilla de Max parecía disminuir también. Ya no se sobresaltaba con cada portazo de un auto, y la mirada atormentada en sus ojos comenzó a desvanecerse. Sarah a veces lo encontraba parado en la puerta del dormitorio de Emily por la noche, vigilando. En los mejores días, Sarah los vislumbraba en el patio trasero, una niñita con su mano apoyada suavemente en la espalda de un noble pastor. Y sentía una sensación de rectitud que había estado ausente desde que Michael se fue. A 20 millas de distancia, en un apartamento estrecho encima de una lavandería, Denson Carter estudiaba una serie de fotografías extendidas sobre una mesa plegable. Ex especialista en entrenamiento K9, despedido de la fuerza policial por sus métodos poco ortodoxos y a veces crueles, Vincent había hecho una transición fluida a la planificación de robos con la misma atención meticulosa que una vez dedicó al entrenamiento de perros policía. Sus fríos ojos azules se entrecerraron mientras tocaba una imagen en particular, la vista de la calle de un vecindario de clase media alta con grandes casas alineadas a lo largo de la cuidada acera. Esta, le dijo a su acompañante. La casa de la cirujana. Está de rotación durante las próximas 3 noches. Jake Morrison, encorvado en una silla junto a la ventana, miró hacia arriba con incertidumbre nublando sus rasgos. A los 34 años, Jake nunca había imaginado convertirse en un criminal. La fotografía enmarcada en su mesita de noche mostraba una vida diferente, él mismo en un uniforme de mecánico, brazo alrededor de su esposa, su hija Grace sonriendo entre ellos. Eso fue antes de que su esposa se fuera, antes del diagnóstico de Grace, antes de que comenzaran a llegar las facturas médicas con sellos rojos amenazantes. Esa casa tiene un niño, dijo en voz baja. Vincent se encogió de hombros y pasó las fotos de vigilancia. La madre casi nunca está allí. Solo una vieja ama de llaves y una niña pequeña que apenas habla. Fácil de entrar y salir. El estómago de Jake se tensó mientras Vincent revelaba más detalles, el modelo del sistema de seguridad, las valiosas obras de arte, la caja fuerte en el dormitorio principal que probablemente contenía joyas y efectivo. Un trabajo, le recordó Vincent al ver su vacilación. Un trabajo, y Grace recibe su tratamiento. Como si sintiera sus pensamientos, el teléfono de Jake vibró con un mensaje del hospital, un recordatorio de la próxima cita de Grace y el depósito de $177,000 requerido para comenzar el tratamiento experimental que no estaba cubierto por el seguro. Pensó en el cuerpo delgado de su hija, su energía ilimitada ahora confinada a una cama de hospital. ¿Qué pasa con el perro?, preguntó Jake al notar al pastor alemán en una de las fotos. El rostro de Vincent se oscureció momentáneamente antes de que una sonrisa torciera sus labios. Solo alguna mascota. Nada que no pueda manejar. No compartió lo que había reconocido en la postura del animal, en la forma en que escaneaba sus alrededores, distintivos del entrenamiento policial que Vincent conocía íntimamente. Cierta información era mejor guardarla para sí mismo, especialmente cuando le proporcionaba una emoción de desafío. Para Denson no se trataba solo de dinero, se trataba de demostrar su superioridad sobre el sistema que lo había descartado. Vincent Carter estacionó su anodino sedán gris 3 casas más allá de la residencia de los Williams. Binoculares descansaban en su regazo. Por 5º día consecutivo documentó los patrones de la casa con la precisión de un investigador de campo. La doctora Williams salía exactamente a las 6:45 cada mañana, bata blanca visible a través de la ventana de su auto cuando salía del camino de entrada. La ama de llaves, la señora Parker, llegaba 30 minutos después en su viejo Honda, pasaba 9 horas adentro y luego se iba a las 4:30. La niña aparecía ocasionalmente en el patio delantero con el pastor alemán siempre a su lado. El interés de Vincent se agudizaba cada vez que el perro aparecía.
Inicialmente lo había descartado como otra mascota familiar, pero los detalles sutiles llamaron su atención entrenada, la forma en que el perro se posicionaba entre la niña y la calle, cómo escaneaba el entorno en barridos sistemáticos, sus orejas ajustándose constantemente para rastrear sonidos distantes. Entrenamiento militar o policial, murmuró para sí mismo, reconociendo técnicas que una vez había enseñado. Durante la observación de ayer había presenciado la reacción del perro cuando un camión de reparto hizo una contraexplosión cerca. El animal se había puesto rígido, pero no había huido. En su lugar, se posicionó protectoramente cerca de la niña mientras buscaba amenazas. Vincent sacó su computadora portátil, escribiendo rápidamente en una base de datos de las fuerzas del orden a la que todavía tenía acceso a través del inicio de sesión de un excolega. Hizo referencias cruzadas de jubilaciones recientes de K9 con descripciones que coincidían con el pastor. Encontró lo que estaba buscando, el oficial Canaan Max, retirado después de la baja de su adiestrador, el oficial James Jenkins. Los delgados labios de Vincent se curvaron en una sonrisa mientras estudiaba la fotografía de servicio. «Hola, viejo amigo», susurró, recordando al pastor que había evaluado como cachorro años atrás, antes de su despido del programa de entrenamiento. Vincent había considerado que el perro era demasiado blando para el trabajo policial, una recomendación anulada por su superior. Ahora, al ver el condecorado registro de servicio de Max, una amargura subió a la garganta de Vincent. Esto ya no era solo un robo. Era una oportunidad de demostrar que su juicio había sido correcto todo el tiempo. El perro era una complicación, pero una que Vincent esperaba manejar personalmente. La señora Eleanor Parker había trabajado para familias adineradas durante más de 40 años, manteniendo un historial laboral impecable a pesar de los numerosos secretos que coleccionaba como monedas sueltas en sus bolsillos. Detrás de su comportamiento de abuela amable, cabello plateado siempre perfectamente recogido, botón de organza precisamente en la garganta, albergaba resentimientos que se habían calcificado durante décadas de limpiar después de personas que nunca la vieron realmente. La casa de los Williams no era diferente. El doctor Williams la trataba con cortesía, pero distante, demasiado preocupado por las emergencias del hospital para notar cuando la señora Parker reorganizaba las estanterías o preparaba comidas elaboradas que no se comían. La niña era extraña e inquietante, con sus miradas silenciosas y arreglos meticulosos de objetos. Y el perro, observaba a la señora Parker como si pudiera leer sus pensamientos. Cuando el hombre se le acercó afuera del supermercado hace 3 semanas, mostrándole fotografías de su hijo visitando a un conocido traficante de drogas y explicando con qué facilidad esas fotos podrían llegar al oficial de libertad condicional de su hijo, la señora Parker inicialmente se había negado a cooperar. Pero el hombre, Vincent, como él se hacía llamar, fue persuasivo. «Solo información», le aseguró. «Nadie sale lastimado y su hijo permanece libre». Las primeras traiciones fueron pequeñas, el código de seguridad, el horario del médico, la ubicación de los objetos valiosos. La señora Parker justificó cada revelación como autoconservación, no malicia. Después de todo, el seguro cubriría lo que se llevaran. Pero anoche Vincent había pedido algo más. «Desactive al perro. Hay medicamento en este frasco. Mézclelo con su comida mañana por la noche». Las manos de la señora Parker temblaron mientras guardaba la pequeña botella en su bolso, observando a Emily y Max a través de la ventana de la cocina. Ahora la niña cepillaba meticulosamente al pastor mientras le susurraba al oído. La señora Parker sintió el peso de sus decisiones presionando como una plancha en su pecho. Se había convencido a sí misma de que nadie saldría lastimado físicamente, pero mientras tocaba el frasco en su bolsillo, esa reconfortante ficción se disolvió. El perro no respondería cuando Vincent y su pareja llegaran, dejando a la niña desprotegida. La señora Parker consideró llamar a la doctora Williams, pero imaginó la decepción y la ira que seguirían a su confesión. Luego estaba su hijo, finalmente mantenía la sobriedad y conservaba un trabajo. Una llamada de Vincent destruiría todo lo que habían reconstruido. «Lo siento», susurró, viendo a Emily apoyar su pequeño cuerpo contra el robusto cuerpo de Max.
La niña levantó la vista de repente, con esa extraña percepción suya, sintiendo la mirada de la señora Parker. Sus ojos se encontraron a través de la ventana. Fue la señora Parker quien se dio la vuelta primero, la vergüenza ardiendo en su garganta como bilis. La llamada llegó a las 7:23 de la tarde, justo cuando Sarah estaba completando notas postoperatorias sobre una reparación exitosa de la válvula cardíaca en un paciente de 2 años. La fiebre de Emily había comenzado esta mañana, 101.2, informó la señora Parker, pero parecía manejable con Tylenol para niños. Ahora, la voz del ama de llaves tenía un dejo de preocupación que hizo que Sarah pasara de la inquietud a la alarma en segundos. 103.8 y no responde a la medicación. Pregunta por usted. Ese último detalle golpeó a Sarah con más fuerza. Emily rara vez preguntaba por alguien, especialmente por su madre. Los dedos de Sarah se apretaron alrededor de su teléfono mientras las obligaciones en competencia luchaban dentro de ella. El equipo quirúrgico contaba con ella para un reemplazo de válvula de emergencia programado en 40 minutos, una bebé de 7 meses con pocas posibilidades de sobrevivir hasta la mañana sin intervención. Pero el historial de convulsiones febriles de Emily pasó por su mente, junto con las advertencias de los pediatras sobre la regulación inusual de la temperatura de su hija. Estaré allí tan pronto como pueda, prometió Sarah, ya moviéndose hacia la oficina del jefe de departamento para explicar la situación. La conversación que siguió fue breve y tensa. Esta es la tercera emergencia que ha tenido este mes. La comparación implícita flotaba en el aire, un niño, su hijo, contra otro cuya vida dependía de las habilidades especializadas de Sarah. El doctor Anderson, de cardiología, se adelantó ofreciendo cubrir la cirugía. El alivio inundó a Sarah, hasta que Hoffman agregó: Anderson puede manejarlo, pero la Junta se reúne la próxima semana para revisar su solicitud para jefe de departamento. Esto no ayudará a su caso. La amenaza era sutil pero inconfundible. Sarah asintió, entendiendo lo que potencialmente estaba sacrificando. Mientras recogía sus pertenencias, llegó un mensaje de texto de la señora Parker. Fiebre baja a 102.1, manejando mejor. No hay necesidad de apresurarse a casa. Sarah dudó, el doctor y los instintos maternos en guerra. Dígale al doctor Anderson, agradezco la oferta, pero realizaré la cirugía según lo programado, finalmente le dijo a Hoffman, escribiendo una respuesta a la señora Parker. Siga monitoreando, llame si algo cambia. Estaremos en casa a medianoche. Mientras caminaba hacia el ala quirúrgica, los pensamientos de Sarah se volvieron hacia Max, la única presencia en la vida de Emily que nunca la decepcionó. Vela por ella, susurró una oración inconsciente a un perro que, en solo unos meses, se había convertido en su compañero más confiable en la paternidad. La señora Parker se movió por la casa de los Williams con la eficiencia practicada de alguien que conocía íntimamente cada rincón. Sus manos, manchadas por la edad pero aún fuertes, limpiaban metódicamente las tapas de los contadores ya relucientes, estiraban cojines ya perfectamente alineados. Era un trabajo intenso, un ritual para calmar su conciencia. Emily finalmente había caído en un sueño inquieto arriba, su fiebre rondaba obstinadamente los 102 grados. A través de la puerta del dormitorio parcialmente abierta, la señora Parker podía ver a Max acostado junto a la cama de Emily, su cabeza apoyada en sus patas, pero sus ojos alerta, siguiendo cada movimiento de la señora Parker con una atención inquebrantable. Había intentado 2 veces convencer al pastor para que bajara las escaleras para su cena, la que se suponía debía mezclar con el sedante de Vincent, pero Max se había negado a dejar su puesto. «Sabes que algo anda mal, ¿no?», susurró, encontrando la mirada del perro brevemente antes de apartar la vista. El reloj de pie en el pasillo sonó 9 veces, cada nota resonante apretando el nudo en el estómago de la señora Parker. Vincent y su compañero llegarían a las 11, esperando encontrar un perro incapacitado y un blanco fácil. La libertad de su hijo se equilibraba con la seguridad de esta niña. La señora Parker se paró al pie de las escaleras con el pequeño frasco frío entre sus dedos y tomó una decisión. Caminó hacia la cocina, vertió la comida de Max en su tazón y, después de un momento de vacilación, vació el contenido del frasco en el triturador de basura.
Lo encendió, vio desaparecer el líquido, sintiendo ni alivio ni rectitud. Solo la hueca certeza de que su elección tendría consecuencias. Tomó su teléfono para llamar al Dr. Williams y así inventar alguna excusa por la que necesitaba irse temprano. Pero el sonido de un auto entrando en el camino de entrada la detuvo. Se acercó a la ventana. La señora Parker sintió que se le helaba la sangre. El sedán gris de Vincent estaba estacionando al otro lado de la calle 2 horas antes de lo previsto, emergió con otro hombre, ambos vestidos con ropa oscura, acercándose a la casa con pasos decididos. El teléfono de la señora Parker se le resbaló de los dedos temblorosos y cayó contra el piso de baldosas. Emily jadeó, girándose hacia las escaleras, tenía que llegar hasta el niño, cerrar la puerta del dormitorio y pedir ayuda. Logró dar 3 pasos antes de que el sonido de cristales rotos viniera del solario en la parte trasera de la casa. El ladrido de advertencia de Max resonó desde arriba seguido por el rápido clic de sus uñas sobre la madera dura mientras bajaba las escaleras pasando a la señora Parker con una determinación inquebrantable. Max no llamó débilmente sabiendo lo que le esperaba. El pastor desapareció en la oscuridad de la cocina justo cuando la señora Parker escuchó que la puerta trasera se abría. Hubo un momento de profundo silencio, luego la maldición sobresaltada de un hombre seguida de los inconfundibles sonidos de lucha, gruñidos, gritos, muebles volcados. Vincent se recuperó rápidamente de su sorpresa inicial al encontrarse con Max completamente alerta y agresivo. Años de manejo de perros policía le habían enseñado exactamente cómo atacaban y, lo que es más importante, cómo contrarrestar esos ataques. Cuando Max se abalanzó hacia el Vincent, giró bruscamente usando el impulso del pastor para desequilibrarlo. Jack, saca el bozal de mi mochila, le gritó a su compañero que se quedó congelado en la puerta. Max se recuperó instantáneamente rodeando a Vincent con la precisión táctica de su entrenamiento. Vincent alcanzó la luz interruptor inundando la cocina con una dura luz fluorescente que reveló la escena completa. El magnífico pastor, dientes mostrados en advertencia silenciosa que extraña a Parker temblando en la entrada del pasillo. El rostro de Jack una máscara de horror confuso. Dijiste que el perro estaría afuera, dijiste que nadie saldría lastimado. La voz de Jack se quebró por el pánico. Vincent lo ignoró, su enfoque completamente en Max. El pastor estaba esperando una oportunidad, músculos tensos debajo de su abrigo negro y fuego. La señora Parker, dijo Vincent con calma sin apartar la vista del perro, veo que nuestro acuerdo ha sido reconsiderado. El rostro de la mujer mayor se arrugó. No pude hacerlo, ella susurró. No al niño no. A él. Vincent sintió como si esta traición fuera meramente un desarrollo interesante, desafortunado pero manejable. Del bolsillo de su chaqueta sacó un pequeño dispositivo que parecía un alfiler. Cuando lo hizo clic, un sonido agudo inaudible para los oídos humanos pero agonizante para los perros llenan la habitación. La reacción de Max fue inmediata y devastadora. El pastor gimió sacudiendo la cabeza violentamente antes de caer en cuclillas. Pausa rascándose orejas. Vincent sonrió. Avanzando con confianza. Los perros policía tienen un oído tan sensible que es una de las primeras vulnerabilidades que identifiqué en el programa de entrenamiento. La señora Parker se lanzó hacia adelante sin pensar en su instinto maternal sobre el miedo, anulándolo. Detente, bueno, le estás haciendo daño. Vincent le dio un revés con brutalidad casual enviando a la anciana a estrellarse contra el refrigerador. Se desplomó en el suelo, una fina línea de sangre saliendo de su sien. Jack miró con horror la realidad de su situación cristalizándose de repente. Esto no era lo que acordamos, dijo retrocediendo hacia la puerta. Se suponía que solo debíamos llevar objetos de valor, no lastimar a la gente. Vincent mantuvo el dispositivo sónico apuntando a Max mientras respondía: los planes cambian ahora, o me ayudas a asegurar a este animal o subes las escaleras y encuentras los artículos que vinimos a buscar. Tu hija todavía necesita ese tratamiento, ¿no? La mención de Grace silenció la protesta de Jack. Momentáneamente miró la forma inmóvil de la señora Parker en mal luchando contra las ondas de sonido debilitantes y sintió que la vergüenza lo invadía en una ola repugnante. Pero la imagen de Grace en su cama de hospital cada día que pasaba se debilitaba, lo que lo impulsaba hacia adelante. Iré a revisar arriba, murmuró, caminando con cuidado alrededor de Max y dirigiéndose a la escalera. Lo que Jack no vio fue a Vincent buscando algo más en su chaqueta, un pequeño cuchillo de caza, cuya hoja reflejó la luz de la cocina mientras se acercaba al incapacitado pastor. Emily se despertó en una casa que se sentía mal incluso a través de la niebla de la fiebre. Sus sentidos agudizados registraron cambios sutiles en la atmósfera, voces extrañas en el piso de abajo,
La ausencia de la presencia tranquilizadora de Max junto a su cama, pero lo más alarmante, un gemido agudo que podía sentir más que él, vibrando dolorosamente en sus oídos, apretando su manta firmemente alrededor de sus hombros. Emily se deslizó de la cama y se dirigió a su puerta con los pasos cautelosos de una niña acostumbrada a navegar por un mundo lleno de amenazas sensoriales. El pasillo se extendía ante ella. Las sombras se reunían en los rincones a pesar del brillo de las luces de la noche. El primer instinto de Emily fue retirarse a su armario, su espacio seguro durante las tormentas y los fuegos artificiales, pero el sonido de la angustia de Max la empujó hacia adelante. Max, susurró. Su voz pequeña e incierta en la oscuridad. Ningún ladrido de respuesta vino, solo los continuos sonidos de lucha desde abajo. La respiración de Emily se aceleró, su corazón latía con miedo e indecisión. Las escaleras se alzaban ante ella como una montaña para subir cada paso llevándola más cerca del peligro desconocido. Se aferró a su jirafa de peluche con más fuerza contra su pecho, susurrando en su oído desgastado: tenemos que ayudar a Max, haciendo uso del coraje que no sabía que poseía. Emily comenzó su descenso, un paso tembloroso a la vez. A mitad de camino escuchó la voz enojada de un hombre, luego un sonido que le heló la sangre, el grito de dolor de Max seguido de un silencio repentino. Emily se congeló, dividida entre la huida y la desesperada necesidad de alcanzar a su protector antes de que pudiera decidir. Pesados pasos se acercaron a la escalera. Una figura alta emergió de las sombras de abajo mirando hacia arriba, para encontrar a Emily de pie como un pequeño fantasma en su camisón blanco. La respiración de Jake Morrison se quedó atrapada en su garganta al ver a la niña tan similar en tamaño y postura a su propia hija. Sus ojos abiertos por la fiebre y el miedo se clavaron en los de él con una intensidad. Eso pareció atravesar sus justificaciones cuidadosamente construidas por un largo momento. Se miraron fijamente en silencio. Entonces Emily habló. Su voz sorprendentemente firme. ¿Dónde está Max? ¿Qué le hiciste? Jake tragó saliva, incapaz de formar una respuesta que no lo condenara más. En sus ojos y en los suyos, detrás de él podía oír a Vincent todavía en la cocina hablando en voz baja y amenazante con alguien. ¿El perro o la ama de llaves? Jake no estaba seguro de lo que sabía con repentina claridad cristalina. Era que no podía completar este trabajo, no con esta niña mirándolo como lo haría Grace si alguna vez descubriera en qué se había convertido su padre. Tu perro está herido. Jake finalmente dijo, manteniendo la voz baja. Un hombre malo lo está lastimando. Necesitamos pedir ayuda. El rostro de Emily permaneció expresivo, pero sus dedos se blanquearon alrededor de su animal de peluche. Jake miró por encima del hombro asegurándose de que Vincent todavía estuviera ocupado. Luego tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sacó su teléfono del bolsillo y se lo tendió a Emily. ¿Sabes cómo llamar al 9911? La niña asintió solemnemente, buscando el dispositivo con una mano firme que abultaba su edad. Jake se lo puso en su palm, luego presionó un dedo sobre sus labios. Escóndete en tu habitación. Cierra la puerta. Haz la llamada. Emily no se movió de inmediato. Sus ojos buscaron su rostro con desconcertante perspicacia. ¿Qué hay de Max?, preguntó con la voz entrecortada. Jake sintió que algo se quebraba dentro de él ante la pregunta. Los últimos restos de la barrera moral que había construido entre quien había sido y lo que estaba haciendo. Intentaré ayudarlo, prometió, aunque no tenía idea de cómo se enfrentaría a Vincent. Emily se giró y volvió a subir las escaleras con silenciosa determinación, desapareciendo en la oscuridad del pasillo superior. Jake se quedó inmóvil escuchando el suave clic de la puerta de su dormitorio al cerrarse antes de volverse hacia la cocina, hacia el monstruo con el que se había asociado, hacia cualquier redención que aún pudiera ser posible. La escena que recibió a Jake cuando volvió a entrar en la cocina lo perseguiría durante años. Vincent se arrodilló junto a la forma boca abajo de Max. El dispositivo sónico desechado en el suelo junto a él, reemplazado por un cuchillo de caza que brillaba húmedamente bajo la dura luz del techo. La sangre enmarañó el pelaje del pastor a lo largo de un corte en su hombro, pero a pesar de la herida, Max seguía consciente, todavía luchaba débilmente por levantarse. La señora
Parker seguía desplomada contra el refrigerador, revolviéndose ahora con pequeños gemidos. Vincent miró hacia la entrada de Jake, su rostro enrojecido por una terrible excitación. No encontró nada valioso, pero preguntó casualmente como si simplemente estuvieran llevando a cabo una transacción normal. Jake no podía apartar los ojos de Max por la crueldad deliberada evidente en la precisión de la herida, lo suficientemente profunda como para incapacitar, pero no para matar inmediatamente. Vincent siempre había sido claro sobre su desprecio por el departamento que lo despidió, pero esta vendetta contra un perro policía retirado reveló una depravación que Jake no había comprendido completamente hasta ahora. Las chicas de arriba, Jake dijo, despierta, caballo, tenemos que irnos antes de que llame a pedir ayuda. La expresión de Vincent se endureció. Es una niña autista no verbal con fiebre alta, ¿a quién va a llamar? Su tono despectivo reflejaba la confianza de un hombre que había estudiado a sus objetivos a fondo. Jake sintió el sudor latiendo en su frente cuando se dio cuenta. La precariedad de su posición si Vincent descubría que le había dado un teléfono a Amelie no había forma de saber qué podría hacerle a la niña. Aún deberíamos ir. Jake insistió que esto se ha salido de control. Dijiste que nadie. Saldría lastimado Denson Ross limpiando lentamente la cuchilla en una toalla de cocina con cuidado metódico. Nadie importante sale lastimado, respondió con frialdad. Solo una ama de llaves desobediente y un perro que debería haber sido sacrificado hace años. Hizo un gesto hacia las escaleras con el cuchillo. Ahora ve a buscar la caja fuerte en el dormitorio principal. Terminaré aquí y me uniré a ti. La implicación flotaba en el aire como una nube venenosa. Jake miró a Max viendo inteligencia y dolor en los ojos del pastor, una súplica silenciosa que resonó con su propia necesidad desesperada de redención. En ese momento Jake tomó su decisión. No dijo simplemente colocándose entre Vincent y el animal herido. La expresión de Vincent cambió de sorpresa a desprecio en un instante. ¿No te estás echando atrás ahora? ¿Qué hay de Grace? ¿Qué hay de todas esas facturas médicas? La manipulación fue transparente, pero aún así el poderoso Jake sintió que su resolución flaqueaba hasta que oyó un sonido desde arriba, el apenas perceptible clic de una puerta. Amelie se había encerrado o estaba emergiendo, tal vez bajando a ver cómo estaba Max. Cualquiera de las dos posibilidades impulsó a Jake a la acción. Necesitaba terminar con esto ahora antes de que Vincent pudiera centrar su atención en la niña. Esto ya no se trata de Grace. Jake dijo con la voz calmada, esto se trata de qué tipo de padre se merece. Se lanzó hacia adelante sin previo aviso, abordando a Vincent con toda la fuerza de su desesperación. Se estrellaron contra la isla de la cocina, haciendo que los utensilios y platos cayeran al suelo. El cuchillo se deslizó lejos, deslizándose debajo del refrigerador mientras los dos hombres luchaban en un combate cada vez más frenético. Vincent, aunque más delgado, luchó con la precisión calculada de alguien que se había entrenado para la violencia. Jake, impulsado por la urgente necesidad de proteger tanto a Max como a Amelie, lo enfrentó con una determinación cruda. Ninguno de los dos notó a la señora Parker recuperando la conciencia arrastrándose dolorosamente hacia el teléfono que había dejado caer antes, ni vieron a Max recurriendo a las reservas de entrenamiento y tenacidad, luchando por ponerse de pie a pesar de la sangre que se acumulaba debajo de él. El pastor se tambaleó momentáneamente y luego con un enfoque deliberado comenzó a moverse hacia los hombres que luchaban. El instinto y el deber lo impulsaban hacia adelante con un paso agonizante a la vez. Amelie Williams estaba de pie en lo alto de las escaleras. El teléfono de Jake se aferraba en su pequeña mano escuchando el caos que surgía de la cocina de abajo. La voz del operador del 911 parecía imposiblemente pequeña contra el telón de fondo de los hombres que gritaban y los cristales rotos. «Hola, ¿hay alguien ahí?» La voz repitió. Amelie presionó el dispositivo contra su oído evocando palabras que normalmente permanecían atrapadas detrás de los muros de su mundo privado. «Hombres malos», susurró. «Lastimaron a Max. Lastimaron a la señora Parker». La fiebre hizo que sus pensamientos nadaran como peces en agua turbia, pero una certeza permanecía clara. Max la necesitaba ahora tanto como ella lo había necesitado a él durante los últimos meses. La voz del operador se agudizó con urgencia. «Cariño, ¿cuál es tu dirección? ¿Puedes decirme dónde estás?» Amelie recitó los números y el nombre de la calle con un recuerdo perfecto. Una de las primeras medidas de seguridad que su madre le había inculcado.
Chica, la operadora elogió. La policía está en camino. ¿Hay algún lugar seguro donde puedas esconderte hasta que lleguen? Emily no respondió. Su atención se había desplazado a un sonido desde abajo. ¿El instinto de Max qué? Un sonido que había aprendido que significaba dolor. Sin decisión consciente, Emily comenzó a bajar las escaleras de nuevo. El teléfono seguía conectado, pero ahora colgaba a su lado. La puerta de la cocina enmarcaba una escena de intensidad de pesadilla. Dos hombres enfrascados en una lucha violenta. La señorita Parker se desplomó contra el refrigerador y Max se balanceaba sobre sus pies. La sangre oscurecía su hermoso abrigo. Algo desconocido se encendió en el pecho de Emily, quemando a través de su silencio y precaución habituales. Alto. La palabra explotó de ella con tal fuerza que todo movimiento en la cocina se congeló brevemente. Vincent se recuperó primero, empujando a Jake con fuerza contra el mostrador y, girándose hacia este nuevo desarrollo, su rostro se retorció en algo depredador cuando vio a Emily calculando cómo usar esta variable inesperada para su ventaja. Bueno, hola, dijo su voz falsamente suave. Deberías estar en la cama, pequeña. Emily no se retiró cuando Vincent dio un paso hacia ella. En cambio, sus ojos se fijaron en Max, comunicándose en ese lenguaje sin palabras que habían. Las orejas desarrolladas de Max se adelantaron, enderezando su postura a pesar de su lesión. Vincent notó este intercambio y se detuvo de repente, cauteloso del entendimiento que se transmitía entre el niño y el perro. Jake aprovechó este momento de distracción, abalanzándose sobre el cuchillo que había reaparecido durante su lucha y tirándolo del agarre de Vincent, se deslizó por el suelo, deteniéndose a centímetros de los pies descalzos de Emily. Sin dudarlo, lo recogió y retrocedió, poniéndolo fuera del alcance de ambos hombres. La chica inteligente, Vincent, gruñó abandonando toda pretensión de gentileza, pero estás fuera de tu alcance aquí. Comenzó a acercarse a Emily con un propósito renovado, pero se congeló ante un sonido que heló incluso su endurecido corazón. El gruñido bajo y retumbante de Max aumentaba en intensidad como un trueno que se acercaba. El pastor se había posicionado entre Emily y la amenaza, convocando reservas de fuerza que su entrenamiento en vínculo con el niño había hecho posible por primera vez. La duda cruzó por el rostro de Vincent cuando reconoció la transformación en el animal que él descartó como roto. Sarah Williams estaba a mitad del complejo procedimiento de reemplazo de válvula cuando su teléfono vibró repetidamente en su casillero. El protocolo del hospital prohibía las interrupciones durante la cirugía, excepto en las emergencias más críticas, pero algo que la intuición de la madre o simplemente la acumulación de inquietud a lo largo de la noche la hizo mirar el reloj con más frecuencia a medida que el procedimiento continuaba. Cuando finalmente cerraron el pecho del bebé y confirmaron que los signos vitales eran estables, Sarah se movió con cuidadosa eficiencia a través de los protocolos posoperatorios transfiriendo la atención al equipo de la UCI pediátrica. Solo entonces revisó su teléfono y encontró 5 llamadas perdidas de la compañía de seguridad del hogar en un mensaje de texto escalofriante de un número que no reconoció. Emergencia en su casa, pero la policía se despachó. El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. Sarah atravesó el pasillo del hospital todavía con su gorro quirúrgico, ignorando las preguntas preocupadas de sus colegas mientras irrumpía en el estacionamiento. Los 20 minutos de viaje a casa se comprimieron en 12 minutos de terror, de nudillos blancos de su mente que recorría los peores escenarios con el desapego clínico que la había sostenido durante las emergencias médicas, pero que ahora se sentía como una crueldad. Disociación del destino desconocido de su hija. 3 a 3 cuadras de casa, Sarah se encontró con barricadas policiales y luces intermitentes iluminando el cielo nocturno. Un oficial se interpuso en su camino cuando abandonó su auto a medio camino en la acera. Soy usted no puede, soy el doctor Williams, interrumpió a su cirujano. Autoridad interrumpiendo el protocolo. Esa es mi casa, mi hija está ahí. Algo en su desesperada certeza hizo que el oficial se detuviera y luego asintiera brevemente. Sígueme. Corrieron hacia la casa donde más autos de policía y una ambulancia crearon un caleidoscopio de luces de emergencia. El corazón de Sarah tartamudeó al ver a los paramédicos empujando una camilla hacia la ambulancia. Emily gritó echando a correr, pero la figura en la camilla era demasiado grande para ser su hija. Cuando se acercó, Sarah reconoció el cabello gris de la señora Parker, su rostro arrugado pálido contra las sábanas blancas. Los ojos del ama de llaves se abrieron de golpe en el acercamiento de Sarah. Lo siento, susurró moviendo una mano temblorosa hacia Sarah. Lo dejé entrar, no quise decir que
Los paramédicos continuaron moviéndose cortando sus palabras. Sarah se quedó congelada procesando esta traición mientras buscaba desesperadamente alguna señal de Emily. Otra camilla emergió de la casa. Esta llevaba a un hombre, esposado, su rostro ensangrentado pero su expresión desafiante. Un oficial de policía agarró el brazo de Sarah mientras ella hacía un movimiento instintivo hacia el hombre. Doctor Williams, su hija está adentro, ella está a salvo. Las palabras apenas registradas a través del pánico de Sarah. Donde llévame con ella ahora. El oficial la condujo a través de su propia puerta principal a una casa transformada por la violencia, muebles volcados, sangre manchada en el piso de la cocina, el aire denso con tensión y restos de miedo. Y allí en el centro de la sala de estar estaba Emily envuelta en una manta de choque y sentada en el piso junto a Max. El pastor yacía de lado inquietantemente quieto excepto por el leve subir y bajar de su caja torácica. Un oficial se arrodilló junto a ellos hablando suavemente con Emily que parecía no responder, su mirada fija en el rostro de Max. Emily. Sarah respiró cayendo de rodillas junto a su hija. Emily giró lentamente sus febriles ojos brillantes encontrando el rostro de su madre con una expresión que Sarah nunca había visto antes: ira, traición y debajo de todo una feroz protección. No estabas aquí, Emily dijo claramente cada palabra de acusación. Perfecta, Max me salvó y ahora se está muriendo. Sarah sintió las palabras como golpes físicos. Extendió la mano hacia Emily pero su hija se apartó presionándose contra el costado ileso de Max. La oficial habló en voz baja: los paramédicos quieren transportar al perro al hospital veterinario de emergencia pero ella no lo deja y él se agita cuando intentan separarlos. Sarah asintió entendiendo de inmediato lo que se necesitaba hacer. Iremos juntos, dijo, dirigiéndose tanto a Emily como al oficial. Soy cirujano, puedo ayudar a estabilizarlo para el transporte. Mientras se movía hacia Max evaluando sus heridas con un desapego profesional que apenas contenía su horror. Pero Sarah reunió la historia en fragmentos de los oficiales que la rodeaban para interrumpir la complicidad de la señora Parker y el posterior cambio de opinión de Emily. Llamó al 911 y lo más increíble fue la lucha en la que Max, a pesar de sus heridas, había ayudado a someter al intruso más peligroso cuando había ganado la partida contra su cómplice. La profundidad de su ausencia durante estos momentos cruciales se asentó sobre los hombros de Sarah como un peso físico. Mientras salvaba a otro niño, el suyo se había enfrentado a un terror inimaginable, protegida no por su madre sino por un pastor herido con más lealtad de la que Sarah había demostrado. La ambulancia está lista para él, anunció un técnico de emergencias médicas. Sarah asintió ayudando a transferir cuidadosamente a Max a una camilla especializada. Durante todo el proceso Emily mantuvo contacto físico con el pastor, su pequeña mano descansando sobre su cabeza en una inversión de su dinámica habitual. Ahora ella era la protectora y él el vulnerable. Él va a estar bien, Sarah prometió, aunque su formación médica la hacía cautelosa ante tales garantías. La herida era profunda, la pérdida de sangre significativa. Los ojos de Emily se encontraron con los de ella con una claridad inesperada. Tiene que ser ella, dijo simplemente. Se lo dije. El hospital veterinario de emergencia estalló en un caos controlado cuando llegó la ambulancia con Max. El doctor Chin, el cirujano veterinario principal, echó un vistazo a las heridas del pastor e inmediatamente ordenó a su equipo que se preparara para una cirugía de emergencia. Laceración en la región escapular izquierda. Posible afectación arterial, pérdida significativa de sangre, dictó mientras los técnicos transferían a Max a una mesa de examen. Los ojos del pastor permanecieron fijos en Emily, que estaba presionada contra el costado de Sarah negándose a separarse de él. El doctor Chin hizo una pausa en su evaluación reconociendo el vínculo extraordinario entre niño y animal. Debe ser, Emily dijo suavemente. Max va a necesitar cirugía para arreglar su hombro. Vamos a cuidar muy bien de él, pero tendrás que esperar afuera mientras trabajamos. El rostro de Emily se arrugó, el terror reemplazando al estoicismo. No, susurró aferrándose más fuerte a Max. Él me necesita. Sarah se arrodilló junto a su hija buscando palabras que pudieran ayudar a recordar cuando mamá tiene que operar a los niños como sus padres. Tienen que esperar afuera para que yo pueda concentrarme. Emily asintió de mala gana. Max necesita lo mismo ahora. El doctor Paga en Chen lo va a arreglar, pero necesita espacio para trabajar. Emily consideró esto con el intenso enfoque que traía a todos los problemas lógicos. Finalmente se acercó a Max inclinándose cerca de su oído. Tienes que ser valiente ahora, susurró. Estaré esperando justo afuera. La cola del pastor se movió en un golpe débil contra la mesa. El doctor Chin, que había trabajado con perros policía a lo largo de su carrera, estaba visiblemente conmovido por The Exchange. Es un luchador, le dijo a Emily, y tiene algo muy importante a lo que regresar. Mientras se movían hacia la sala de
Espera. Un oficial de policía se acercó con información urgente. Oficial Reynolds, que había respondido a la llamada al 911 de Emily. Dr. Williams, hemos confirmado la identidad de ambos sospechosos. Denzel Carter fue previamente despedido del programa de entrenamiento K9 por métodos poco éticos. Aparentemente tenía una vendetta personal contra los perros policía, especialmente aquellos que tuvieron éxito a pesar de sus evaluaciones negativas. Sarah absorbió esta información con creciente horror, imaginando la crueldad deliberada que Max había soportado. Y el otro hombre, Jake Morrison, está cooperando completamente. Afirma que cambió de opinión cuando vio a su hija y ayudó a proteger al perro. Su historia coincide con la evidencia y el oficial de cuentas de su hija, Renelle. Dudó y luego agregó: hay algo más que debes saber. Encontramos fotos de vigilancia de su familia en el auto de Carter, incluidas algunas que datan de varias semanas atrás. Esto no fue un allanamiento al azar. La implicación envió un escalofrío a través de Sarah. Estos hombres habían estado vigilando su casa, su hija, sus rutinas, explotando su ausencia. El precario equilibrio que había mantenido entre su carrera y la maternidad de repente parecía una apuesta terrible que casi le había costado todo, como si leyera sus pensamientos. El oficial Reynolds agregó: su hija mostró una notable presencia de ánimo. No muchos niños de su edad podrían haber tomado esa decisión y permanecer tan tranquilos. Sarah miró a través de la mampara de vidrio hacia donde Emily estaba sentada rígida en una silla de la sala de espera, sus ojos fijos en las puertas que conducían a la sala de cirugía. Es la persona más fuerte que conozco. Sarah respondió: simplemente no he estado prestando atención. Las horas se arrastraron marcadas solo por el tic-tac rítmico del reloj de pared y ocasionales actualizaciones del equipo del Dr. Chen. Emily permaneció despierta a pesar de su fiebre, rechazando la medicación que podría adormecerla. Su vigilancia, un reproche silencioso a la ausencia de su madre. Sarah se sentó acostada respetando la distancia que Emily había puesto entre ellas, preguntándose cómo reconstruir lo que había sido dañado mucho antes de la violencia de esta noche. Poco después de las 3 de la mañana, el Dr. Chin emergió con una mascarilla quirúrgica colgando alrededor de su cuello, el agotamiento evidente en su postura pero satisfacción en sus ojos. Él está estable, anunció. El cuchillo falló la arteria principal por milímetros. Si hubiera golpeado no habría sobrevivido lo suficiente para alcanzarnos. Es increíblemente fuerte y lo que sea que lo mantuvo luchando lo suficiente para protegerte con algo especial. Emily se puso de pie inmediatamente. Puedo verlo. El doctor Chin asintió brevemente. Todavía está bajo anestesia. Los condujo a un área de recuperación donde Max yacía conectado a un equipo de monitoreo, su hombro fuertemente vendado y una vía intravenosa administrando líquidos y antibióticos. Emily se acercó lentamente, su mano extendiéndose para tocar su pata con infinita gentileza. Estoy aquí, Max susurró. Lo hiciste, cumpliste tu promesa. Sarah retrocedió presenciando una profundidad de conexión en la que había fallado para nutrir a su propia hija mientras el pecho de Max subía y bajaba al ritmo constante del sueño curativo. Sarah hizo una promesa silenciosa de reconstruir lo que se había roto, estar presente en formas que importaban, el reconocer el regalo extraordinario que había salvado a su hija cuando ella no pudo. La mañana siguiente a la cirugía de Max trajo una realidad aleccionadora. El rostro del Dr. Chin transmitió la gravedad de la situación antes de que ella dijera una palabra. De pie en su oficina con Emily misericordiosamente dormida en una silla de hospital afuera, Sarah escuchó el pronóstico con el desapego clínico que la había llevado a través de innumerables conversaciones difíciles con los padres de sus propios pacientes. El daño es extenso, el Dr. Chin explicó señalando las radiografías que se mostraban en la pantalla de su computadora. La cuchilla cortó varios tendones y dañó la cápsula articular. Mientras reparamos lo que pudimos, hay una preocupación significativa sobre la función a largo plazo y el manejo del dolor. Hizo una pausa para permitir que Sarah procesara esta información antes continuando. Además, su análisis de sangre muestra valores preocupantes. El dispositivo sónico que usó el señor Carter causó un trauma interno. Todavía estamos evaluando si hay evidencia de daño neurológico que puede afectar su equilibrio y coordinación de forma permanente. La doctora Chin juntó las manos sobre el escritorio, su expresión compasiva pero directa dada su edad, la gravedad de sus heridas y la probabilidad de dolor crónico que muchos dueños considerarían la eutanasia humanitaria. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un peso invisible. La mente de Sarah calculó de inmediato lo que esto significaba para Emily, que ya había sufrido tanta pérdida que no puede ser una opción.
Afirmó con firmeza, aunque su formación médica la obligó a reconocer las complejidades éticas. Emily lo necesita. La doctora china sintió con comprensión. Anticipé que esa sería su posición. Podemos intentar una rehabilitación agresiva, pero necesito ser transparente sobre los desafíos que se avecinan. Max requerirá fisioterapia extensa, múltiples medicamentos y posiblemente cirugías adicionales, incluso entonces, es posible que nunca recupere la movilidad o la función completa sin dolor. Deslizó una carpeta por el escritorio que contenía opciones de tratamiento, protocolos de medicamentos y estimaciones de costos. Sarah la hojeó mecánicamente. Los números se difuminaban ante sus ojos, no por su magnitud, que era sustancial, sino por lo que representaban. Había un esfuerzo valiente que aún podría terminar en fracaso. Hay algo más que debes considerar, el doctor. Chin agregó suavemente que los perros policía como Max están entrenados para servir y proteger. Su identidad está profundamente ligada a su capacidad para realizar sus tareas. Algunos manejadores informan cambios de comportamientos significativos cuando estos perros ya no pueden cumplir lo que perciben como su propósito. Depresión, ansiedad, a veces incluso agresión nacida de la frustración. Sarah pensó en la postura protectora de Max a pesar de sus heridas, su enfoque inquebrantable en Emily. Incluso cuando su fuerza falló, tiene un nuevo propósito ahora, dijo en voz baja. Él protege a Emily, se curan el uno al otro. La expresión del Dr. Chin se suavizó. Ese vínculo es notable y de hecho puede marcar la diferencia, pero preparar a Emily para la posibilidad de que Max no se recupere por completo o en absoluto sería prudente. Cuando Sarah salió de la oficina, estas palabras resonaron en su mente. ¿Cómo podría preparar a Emily para otra pérdida cuando su hija apenas le había hablado desde el ataque? El muro entre ellas parecía insuperable, construido por las ausencias de Sarah en el sentido de abandono de Emily, ahora reforzado por el trauma que habían experimentado por separado. El mundo de Emily se había restringido a un solo enfoque. Max se negó a abandonar el hospital veterinario. El hospital hizo rabietas sin precedentes cuando Sarah sugirió regresar a casa para descansar. Su fiebre había bajado, pero un tipo diferente de enfermedad se había apoderado de un profundo trauma psicológico que se manifestó en nuevos comportamientos que alarman a Sarah. Emily, que había estado progresando con una comunicación verbal limitada, se retiró a un silencio casi completo. Hablando solo con Max en susurros cuando pensó que nadie la escuchaba. El psicólogo infantil que la visitó al tercer día observó a Emily durante una hora y luego entregó su evaluación en el pasillo afuera de la habitación de Max. Emily exhibe signos clásicos de respuesta al estrés agudo, posiblemente convirtiéndose en TED. Los médicos ganadores explicaron la combinación de la invasión de casa violenta que presenció y ahora la posible pérdida de su principal apoyo emocional. Max ha creado una tormenta perfecta de trauma. Sarah escuchó la culpa ardiendo en su pecho mientras el Dr. Wendell continuaba. Está experimentando hipervigilancia. Note cómo se posiciona para ver tanto la puerta como a Max en todo momento. También está demostrando mutismo selectivo, hablando solo con Max porque representa seguridad en un mundo que se ha vuelto impredecible y amenazante. El psicólogo recomendó sesiones de terapia de intervención inmediata, posiblemente medicación, una rutina constante en un entorno seguro, todas las cosas que requerían alejar a Emily de Max a un lado. Ella no lo dejará, dijo Sarah mirando por la ventana mientras Emily arreglaba y reorganizaba metódicamente el tazón de agua de Max, la manta y los juguetes, creando un orden que solo ella entendió. Que la separación ahora podría exacerbar sus síntomas. El doctor Winters asintió con simpatía. Lo entiendo, pero su dependencia de Max se está volviendo poco saludable, especialmente dada su condición. ¿Qué sucede si no completa el frase? Pero Sarah escuchó la pregunta tácita: ¿qué pasa si Max muere? Los caballeros se convirtieron en un tipo particular de tormento. Emily se negó a dormir en el hospital. CS proporcionado se acurrucaba contra el lado ileso de Max. Su pequeño cuerpo subía y bajaba al ritmo de su respiración agitada. Experimentó pesadillas que la dejaron gritando, aferrándose al pelaje de Max como si fuera un salvavidas. El pastor, a pesar de su propio dolor, respondería de inmediato, orejas hacia adelante, ojos alerta, cuerpo tenso con el deseo de proteger incluso cuando físicamente incapaz. Sarah, mirando desde la puerta durante estos episodios, se sintió como una intrusa en una relación que no podía comprender. Una vez en las horas previas al amanecer, después de una pesadilla particularmente mala, Sarah se acercó a Emily con cuidado. ¿Quieres hablar sobre tu sueño?
Preguntó manteniendo su voz suave. Emily la miró fijamente con ojos que parecían décadas mayores que ella. 5 años no estabas allí, dijo rotundamente. Nunca estás allí cuando vienen los monstruos. La acusación pronunciada con el deb de un niño. La honestidad devastadora golpeó a Sarah con fuerza física. No tenía defensa, ninguna explicación que no sonara como una excusa. Antes de que pudiera formular una respuesta, Emily se había dado la vuelta, presionando su cara contra el pelaje de Max o terminando efectivamente la conversación. Sarah se retiró al pasillo donde finalmente se permitió llorar, sollozos silenciosos que desgarraban su cuerpo, que liberaron meses de tensión acumulada, culpa y miedo. Una enfermera que pasaba le tocó el hombro con simpatía, sin palabras, ofreciéndole un pañuelo y la pequeña amabilidad de fingir no notar su colapso. Por la mañana Sarah había tomado una decisión, llamó al hospital y solicitó una licencia prolongada con efecto inmediato. Lo que pasara con Max, Emily no lo enfrentaría sin su madre otra vez. La respuesta de la comunidad a la historia de Max fue inmediata y polarizante. Las estaciones de noticias locales recogieron la dramática historia de un perro policía retirado que salvó a un niño durante una invasión a su hogar, y en cuestión de días la historia se había vuelto viral. El hospital veterinario se vio inundado de flores, donaciones y animales de peluche para Emily. Una página de recaudación de fondos establecida por la unidad K9 del departamento de policía alcanzó su objetivo en cuestión de horas, pero junto con esta fusión de apoyo llegó una contranarrativa preocupante. La primera pista apareció como un comentario en un artículo de noticias que decía que un perro había atacado a un hombre sin importar las circunstancias. Es peligroso y debe ser sacrificado. Sentimientos similares comenzaron a surgir en foros comunitarios y redes sociales. Walter FCH, el vecino que se había opuesto a la presencia de Max desde el principio, se convirtió en un portavoz inesperado de esta perspectiva al aparecer en un programa matutino local para expresar sus preocupaciones. Si bien todos llaman héroe a este perro, debemos considerar el panorama general. Afirmó con práctica solemnidad que un perro entrenado para atacar a humanos, incluso a excriminales, representa una amenaza constante para la comunidad, especialmente después de experimentar un trauma que podría hacer que su comportamiento sea impredecible. ¿Qué sucede cuando confunde a un repartidor con un intruso u otro niño que juega bruscamente con Emily? Estos argumentos ganan fuerza particularmente después de que el abogado de Denzel Carter publicara una declaración afirmando que su cliente había sufrido lesiones excesivas desproporcionadas al presunto delito, que iban acompañadas de fotografías gráficas de heridas por mordeduras que requerían puntos extensos. El control de animales de la ciudad recibió múltiples quejas exigiendo una evaluación del temperamento de Max y el riesgo potencial para la seguridad pública. El 7º día de la hospitalización de Max llegó un aviso oficial entregado por un visiblemente incómodo oficial de control de animales. Lo siento, doctora Williams, dijo entregándole el documento. Una vez que Max esté médicamente estable tendrá que someterse a una evaluación formal de perro peligroso. Hasta entonces debe permanecer con bozal en las áreas públicas del hospital. Sarah leyó el aviso con creciente incredulidad. Esto es absurdo, salvó la vida de mi hija. El oficial se movió incómodo. Entiendo, Miam, no hago las reglas, pero ha habido suficientes quejas formales que se requirieron para seguir el protocolo. Bajó la voz mirando a su alrededor para asegurarse de que no los escucharan. Entre nosotros varios oficiales que respondieron esa noche están luchando contra esto. Consideran a Max uno de los suyos. El requisito del bozal se sintió como una crueldad final. Max ya está sufriendo tratamientos dolorosos y movilidad limitada. Ahora se enfrentaría a restricciones e incomodidad adicionales. Peor sería. Emily lo percibiría como un castigo por su valentía mientras Sarah contemplaba cómo explicarle este desarrollo a su hija. El doctor Chin se acercó con una actualización médica que hizo que el aviso de control de animales pareciera trivial en comparación. El último análisis de sangre de Max muestra signos de infección. Dijo en voz baja que los antibióticos no están funcionando tan eficazmente como esperábamos y no podemos controlarlo en las próximas 24 horas. La sepsis se convierte en una preocupación real. Sarah entendió la implicación de inmediato. Max podría no sobrevivir lo suficiente para enfrentar una evaluación. La tragedia que se había estado desarrollando en cámara lenta se aceleró de repente, lo que obligó a Sarah a enfrentar lo que había estado evitando. Necesitaba preparar a Emily para la posibilidad de decirle adiós a su protector, su amiga, su voz en un mundo que se había vuelto demasiado aterrador para navegar sola.
La puerta de la sala de emergencia se abrió con un siseo mecánico mientras un hombre con un costoso traje color carbón pasaba con paso decidido. Su presencia autoritaria hacía que las cabezas giraran. Michael Williams se movía con la confianza de alguien acostumbrado a llamar la atención en los tribunales, pero la tensión alrededor de sus ojos delataba emociones más profundas en el mostrador de recepción. No necesitó explicar su propósito. La enfermera lo reconoció de inmediato. El Dr. Williams y Emily están en el ala oeste, habitación 114, dijo, omitiendo formalidades. Max está en estado crítico. Michael asintió brevemente, su expresión no revelaba nada mientras recorría los pasillos estériles fuera de la habitación 114. Hizo una pausa para tomar aire para calmarse antes de empujar la puerta para abrirla. La escena en el interior lo detuvo momentáneamente. Sarah se desplomó en una silla incómoda. Su precisión quirúrgica ahora reemplazada por el desaliño de alguien que no había dormido bien en días. Emily se acurrucó contra la gran forma de Max en la cama veterinaria especializada. Su pequeña mano descansaba protectoramente sobre su hombro vendado y Max mismo estaba conectado a monitores y vías intravenosas. Sus ojos, una vez alertas, ahora estaban embotados por los analgésicos. Emily lo notó primero. Su cuerpo se puso rígido con el reconocimiento. Papá, la palabra surgió como una pregunta mezclada con confusión y conciencia. La cabeza de Sarah se levantó de golpe. ¿El agotamiento fue instantáneamente reemplazado por la conmoción? Michael, ¿cómo lo hiciste? He estado vigilando, interrumpió entrando de lleno en la habitación. Un colega me llamó cuando el nombre de Emily apareció en los informes policiales. Sarah Ross se puso de pie temblorosamente colocándose sutilmente entre Michael y Emily en un gesto protector instintivo. Nos has estado espiando. Su voz tenía un tono peligroso. Michael sostuvo su mirada sin pestañear. Prefiero pensar en ello como mantener la conciencia del bienestar de mi hija dados los eventos recientes. Parece que mis preocupaciones estaban justificadas y la acusación flotaba en el aire, entre ellos años de conflicto sin resolver condensados en esa única declaración. Emily, con la percepción que a menudo acompañaba su condición desde la tensión, y se acercó más a Max, cuyos ojos se habían abierto ante la nueva voz. La reacción del pastor fue inesperada a pesar de su estado debilitado. Las orejas de Max se levantaron hacia adelante, su cola golpeó débilmente contra la cama. Un pequeño gemido se le escapó mientras intentaba levantar la cabeza hacia Michael. La fachada serena de Michael se quebró ligeramente mientras se acercaba a la cama, extendiendo la mano con la palma hacia abajo en un gesto que parecía extrañamente familiar. Hola, amigo, dijo en voz baja. Has pasado un momento difícil, ¿no? Sarah observó esta interacción con creciente confusión. ¿Conoces a este perro? Michael continuó acariciando suavemente la cabeza de Max antes de responder. Lo conozco más que lo seleccioné de su camada para el programa K9. Hace 7 años. Se giró para encarar a Sarah con total resignación, reemplazando su postura defensiva. Hay mucho que no te he contado, Sarah. Antes de la escuela de Derecho, antes de que nos conociéramos, yo era un adiestrador de K9 en el departamento de policía. Ayudé a entrenar a Max. Cuando era un cachorro. La revelación aterrizó como un trueno en la pequeña habitación. Los ojos de Emily se abrieron de par en par, moviéndose entre su padre y Max como si reevaluara todo lo que entendía sobre ambos. Sarah se hundió en su silla procesando esta conexión inesperada. Nunca mencionaste nada de esto ni una sola vez en todo nuestro matrimonio. La mandíbula de Michael se tensó. No era relevante para la vida que estábamos construyendo. Dejé esa carrera atrás después de un incidente que me hizo cuestionar todo el sistema de justicia penal. La escuela de Derecho fue mi nuevo comienzo. Su atención se dirigió de nuevo a Max, cuyo reconocimiento era innegable ahora. Nunca esperé volver a verlo, especialmente no así. Las capas de coincidencia parecían demasiado improbables para aceptarlas. Si ya no eras un handler, ¿cómo terminó Max con otro oficial?, preguntó Sarah. La sospecha coloreó su tono. La expresión de Michael se oscureció con un viejo dolor. James Jenkins era mi mejor amigo en la academia. Cuando me fui, se hizo cargo del entrenamiento de Max. Se convirtieron en uno de los equipos más condecorados del departamento. Tragó saliva con dificultad. Escuché sobre la muerte de James el año pasado. No tenía idea de qué le pasó a Max después. Esta nueva información arrojó todo bajo una luz diferente. La aceptación inmediata de Max en su hogar. Su vínculo inusual con Emily.
incluso su extraordinario esfuerzo por protegerla a pesar de sus heridas. Sarah luchó por reconciliar al abogado reservado con el que se había casado con este bono pasado oculto. Se preguntó qué más podría haber malinterpretado sobre el hombre con el que una vez compartió su vida. La sala de conferencias del hospital veterinario había sido reutilizada como una oficina legal improvisada. Coloque documentos extendidos sobre la mesa y una computadora portátil abierta a varios precedentes de casos. Michael ahora en su elemento caminaba de un lado a otro. La sala mientras describía su estrategia a la pequeña reunión, la doctora Sarah y el oficial Reynolds que habían respondido a la llamada al 911 de Amelie. La orden de control de animales tiene fallas de procedimiento, Michael explicó señalando las secciones resaltadas del Código Municipal. Max estaba actuando en defensa de un menor durante la comisión de un delito grave. La ley estatal exime explícitamente a los animales de servicio de las designaciones de perros peligrosos en tales circunstancias. El oficial Reynolds asintió con la cabeza. El departamento respalda completamente a Max. Varios oficiales se han ofrecido a testificar sobre su historial de servicio y entrenamiento. Mientras Michael continuaba describiendo argumentos legales, Sarah se encontró observándolo con una nueva perspectiva. La pasión con la que defendía a Max reveló destellos de la persona que había sido antes de conocerse, idealista, decidido, dispuesto a luchar por lo que creía que era correcto. Estas cualidades la habían atraído inicialmente, pero parecieron desvanecerse durante su matrimonio, particularmente después del diagnóstico de Amelie. Ahora se preguntaba si simplemente los habían canalizado hacia otras partes, hacia batallas judiciales y escritos legales en lugar de hacia su vida familiar cada vez más tensa. Hay otra complicación, intervino el Dr. Chin, atrayendo la atención de Sarah de nuevo al presente. La condición de Max, incluso si ganamos esta batalla legal, su pronóstico sigue siendo reservado. La infección está respondiendo a los nuevos antibióticos, pero el daño en su hombro es permanente. Necesitará una rehabilitación extensa y probablemente siempre tendrá algún grado de dolor y movilidad limitada. Michael absorbió esta información con el mismo enfoque analítico que aplicó a los desafíos legales. ¿Cuál es el cronograma para la rehabilitación? ¿Qué adaptaciones necesitaría? Sus preguntas fueron precisas y prácticas, centradas en soluciones en lugar de detenerse en las limitaciones. El Dr. Chin pareció sorprendido por su enfoque. De 6 a 8 semanas de terapia intensiva seguida de ejercicios continuos en el hogar. Necesitaría un entorno de vida de un solo nivel, escaleras mínimas, posiblemente una rampa para acceder al patio. El manejo del dolor sería una consideración a largo plazo. Michael asintió tomando notas. Todo manejable, declaró con certeza que Sarah encontraba a la vez tranquilizador e irritante. Su confianza siempre lo había convertido en un excelente abogado, pero en un socio desafiante. Su certeza dejaba poco espacio para colaboración o compromiso y Amelie. Sarah preguntó en voz baja: ¿has considerado lo que ella necesita en todo esto? El pin de Michael se detuvo en medio de una nota. Por supuesto que necesita a Max y estabilidad, y vaciló momentáneamente. Y ambos son padres. La admisión pareció costarle algo, una concesión de que su dinámica familiar era relevante para el futuro de Max. Antes de que pudieran explorar esto más a fondo, el teléfono del oficial Reynolds vibró con un mensaje entrante. Su expresión cambió al leerlo. Ha habido un avance en el caso contra Morrison y Carter anunció que Jake Morrison aceptó testificar contra Vincent Carter a cambio de cargos reducidos. Su declaración incluye nueva información sobre la participación de la señora Parker. Sarah se tensó ante la mención de su ex ama de llaves. La traición todavía se sentía cruda, aunque atenuada por el conocimiento de que la señora Parker finalmente había tratado de proteger a Amelie y Max. ¿Qué nueva información?, le preguntó Michael. Los instintos del abogado se activaron. El oficial Reynolds miró a Sarah antes de continuar. Morrison afirma que Carter chantajeó a la señora Parker usando información sobre las violaciones de la libertad condicional de su hijo. La obligaron a proporcionar acceso a su hogar. Morrison también afirma que Carter se centró específicamente en su hogar después de reconocer a Max como un ex perro policía. El robo fue secundario a su venganza contra los oficiales K9. La revelación de malicia calculada detrás de lo que Sarah había asumido que era un crimen aleatorio la heló. ¿Amelie necesita testificar?, preguntó, temiendo el impacto de los procedimientos judiciales en su hija ya traumatizada.
El oficial Reynolds negó con la cabeza. El acuerdo de culpabilidad de Morrison y la declaración de la señora Parker deberían ser suficientes. La evidencia física es abrumadora. El alivio inundó a Sarah mientras quería que la justicia protegiera a Emily de un trauma mayor. Sin embargo, Michael parecía preocupado por algo más. Carter se centró específicamente en Max. ¿Por qué el oficial Reynolds dudó antes de responder? Según Morrison, Carter fue despedido del programa de entrenamiento K9 por usar fuerza excesiva con los perros. Aparentemente, culpó de su despido a los entrenadores que no estaban de acuerdo con sus métodos. La cara de Michael se desvaneció. Yo era uno de esos entrenadores, dijo en voz baja. Presenté el informe que condujo a su despido. Porter era brillante con los aspectos técnicos del entrenamiento, pero mostró una preocupante falta de empatía hacia los animales. Lo pillé usando collares de descargas eléctricas en niveles excesivos para acelerar el cumplimiento. Las piezas encajaron de repente con una claridad inquietante. La vigilancia metódica de Denson Carter. Su conocimiento del horario de Sarah. Su particular crueldad hacia Max. Sabía exactamente quién era Max. Michael continuó horrorizando su expresión y sabía que Max estaba conectado conmigo. No se trataba solo del perro, se trataba de venganza. Sarah sintió como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. ¿Quieres decir que Emily estaba en peligro por tu pasado? Por un rencor contra ti. La acusación en su voz era inconfundible. Michael se estremeció, pero no niégalo, no tenía idea de que Carter estuviera en esta área. He estado ejerciendo el derecho corporativo durante años. Completamente alejado de la justicia penal. La distancia que habían mantenido desde su separación de repente parecía ser lo único que había protegido a Emily de apuntar antes. La ironía era insoportable. La ausencia de Michael, que Sarah había resentido tan profundamente, podría haber retrasado el descubrimiento de Carter de su conexión. El peso de esta comprensión se apoderó de la sala, dejando a todos en silencio momentáneamente hasta que el Dr. Chin habló. Cualquiera que sea la motivación detrás del ataque, el hecho es que Max salvó la vida de Emily casi a costa de la suya. Tal vez deberíamos concentrarnos en asegurar que reciba el reconocimiento y la atención que merece en lugar de culpar. Su perspectiva práctica rompió la tensión recordándole su propósito compartido. Michael asintió visiblemente recomponiéndose. El Dr. Chin tiene razón. Redactaré una respuesta formal al control de animales hoy y me comunicaré con la Fiscalía sobre la nueva evidencia. La prioridad es proteger a Max y Emily ahora, por primera vez desde su llegada. Sarah sintió un destello de la asociación que una vez compartieron. Un objetivo común que trascendía sus conflictos personales. Debería ver cómo está Emily, dijo levantándose de su silla. ¿Estará preguntándose dónde estamos? Michael juntó sus notas dudando antes de preguntar ¿puedo unirme a ti? Me gustaría pasar un tiempo con ella si está bien. La solicitud no contenía nada de su asertividad habitual, solo el simple deseo de un padre de estar con su hija. Sarah lo consideró por un largo momento viendo tanto al hombre, con el que se había casado como al extraño en el que se había convertido, las piezas de su pasado ahora agregando dimensión a la imagen que le gustaría que Sarah finalmente dijo que tiene preguntas que solo tú puedes responder. Ahora la revelación de la conexión de Michael con Max transformó la percepción de Emily sobre su padre cuando Michael se sentó junto a la cama de Max demostrando suavemente las señales de mano que alguna vez se usaron en el trabajo policial. Emily observó con atención, envuelta pero su distancia habitual reemplazada por una curiosidad cautelosa. ¿Le enseñaste a Max a ser valiente?, preguntó, una de las oraciones más largas que había dicho desde el ataque. Michael consideró su respuesta con cuidado. Ayudé a enseñarle habilidades, pero Max siempre fue valiente. Viene de adentro. Hizo un gesto hacia el pecho de Emily. Cuidado de no tocarla sin permiso, como tu valentía cuando llamas al 911. El dedo de Emily acaricia la F de Max metódicamente, encontrando consuelo en el movimiento repetitivo. Tenía miedo, admitió, pero Max me necesitaba. La simple declaración contenía una verdad profunda que ambos padres reconocieron. Emily había trascendido sus propios miedos para ayudar a alguien a quien amaba. Sarah, observando desde la puerta, sintió una mezcla compleja.
de orgullo y tristeza por el progreso que debería haber sucedido gradualmente a través de la exploración segura de las emociones en la terapia había sido forzado por el trauma y la necesidad. Emily había crecido, pero ¿a qué costo? Michael continuó compartiendo historias más suaves sobre la etapa de cachorro de Max, sus primeros ejercicios de entrenamiento, su personalidad juguetona, su notable inteligencia. Con cada anécdota se formó un puente entre padre e hija construido de su conexión compartida con el pastor. Cuando Emily finalmente hizo la pregunta que había estado flotando tácita: ¿por qué nos dejaste? Las explicaciones ensayadas de Michael sobre diferencias irreconciliables y filosofías de crianza disueltas en una honestidad inesperada. Tenía miedo, dijo, simplemente miedo de que no pudiera ser lo que necesitabas, miedo de fallarte. Su vulnerabilidad, tan en desacuerdo con el abogado confiado persona, llegó a Emily de una manera que Sarah nunca había presenciado. La niña estudió el rostro de su padre aplicando el mismo enfoque intenso que le daba a los rompecabezas matemáticos. Max también tenía miedo, ella observó, pero se quedó conmigo de todos modos. La profunda sabiduría en esta observación infantil dejó a ambos padres sin palabras. Desde su lugar en la cama, Max gimió suavemente como si reconociera su papel en esta reconexión familiar. El oficial Reynolds apareció en la puerta interrumpiendo este momento frágil con noticias que no podían esperar. Acabamos de recibir noticias de la oficina del fiscal del distrito, anunció que Vincent Carter ha sido acusado formalmente de múltiples delitos graves, incluyendo crueldad animal, allanamiento, asalto con un arma mortal e intento de asesinato. Su fianza ha sido denegada debido al riesgo de fuga y la naturaleza premeditada de los crímenes. La validación del heroísmo de Max y la reivindicación de la decisión de hace mucho tiempo de Michael de denunciar los métodos abusivos de Carter trajo un alivio visible a Michael. ¿Y Morrison?, le preguntó. La expresión del oficial Reynolds se suavizó ligeramente. Los cargos se redujeron. Está de acuerdo con la recomendación de una sentencia mínima basada en su cooperación y eventual intervención. El fiscal también descubrió la situación médica de su hija y ha conectado a la familia con una fundación que ayuda con los gastos médicos de la infancia. Esta compasión inesperada dentro del sistema de justicia pareció sorprender a Michael, cuyo cinismo había crecido durante sus años como abogado defensor. Sarah vislumbró al joven oficial idealista que debió haber sido antes de que la desilusión lo llevara al derecho corporativo y al desapego emocional. Los caminos no tomados, las decisiones que los habían moldeado a todos, de repente parecían visibles en la dura iluminación de la habitación del hospital. Hay una cosa más que agregó el oficial Reynolds: el comportamiento profesional da paso a una sonrisa genuina. Al departamento le gustaría presentar a Max con una medalla honoraria por su servicio. Por lo general, se reserva para los oficiales heridos en el cumplimiento del deber, pero se ha aprobado una excepción en este caso. El rostro de Emily se iluminó con esta noticia. La primera sonrisa real que Sarah había visto desde el ataque. Max es todavía un perro policía, declaró con perfecta certeza, su mano descansando protectoramente sobre su cabeza. Él solo estaba de encubierto en nuestra casa. La inocencia de esta interpretación provocó risas inesperadas de los adultos, rompiendo la tensión que había permeado la habitación en ese momento de diversión compartida. Algo cambió, no una curación completa de viejas heridas, sino un reconocimiento de que seguir adelante juntos podría ser posible. Max, sintiendo el cambio de atmósfera, golpeó su cola contra la cama en aparente aprobación. La sala del tribunal quedó en silencio cuando Michael Williams se puso de pie. Su traje a medida y su presencia imponente atrajeron todas las miradas, aunque normalmente representaba a clientes corporativos en asuntos civiles. Hoy se presentó ante la jueza Eleanor Harman con un propósito diferente. Su señoría, comparezco hoy no como abogado del acusado, sino como defensor de un tercero con un interés significativo en estos procedimientos. Un K9 de policía retirado llamado Max. Varias filas atrás Sarah se sentó con Emily, quien agarró a la jirafa mientras observaba a su padre con solemne atención. Max estaba ausente, aún recuperándose en el hospital veterinario. Su destino dependía parcialmente de la audiencia de hoy. La jueza, conocida por su enfoque sensato, estudió a Michael por encima de sus lentes de lectura. Revisé su petición, señor Williams. Es bastante inusual tener una audiencia separada sobre el estado de un animal durante un proceso penal en curso. Michael asintió y reconoció. Circunstancias inusuales justifican procedimientos inusuales, su señoría. Mientras continúa el caso penal contra Vincent Carter, Max permanece en un limbo legal debido a
La petición de perro peligroso presentada por el señor Finch. Otros hizo un gesto hacia Walter Finch, que se sentó rígido junto a su abogado. Esta incertidumbre está retrasando decisiones cruciales de rehabilitación y causando estrés adicional a mi hija, que presenció el ataque y depende de Max para apoyo emocional. La jueza dirigió su atención al consejo contrario, señor Daniel. Su respuesta. El abogado de Finch Ross, enderezándose la corbata nerviosamente. Su señoría, mientras simpatizamos con la terrible experiencia de la familia Williams, la seguridad pública debe seguir siendo primordial. Este animal infligió lesiones graves que requieren un tratamiento médico extenso. El Código de Control Animal existe precisamente para evaluar tales casos objetivamente. Michael permaneció de pie, su calma exterior enmascaraba la creciente reacción. Su señoría, si me lo permite, Max estaba defendiendo a un niño durante la comisión de un delito violento. Sus acciones caen de lleno dentro de la exención de conducta defensiva según la ley estatal. Levantó un documento. Además, presenté declaraciones juradas del exmanejador de Max, su veterinario, y los oficiales que respondieron confirmando su excelente temperamento y las circunstancias extraordinarias de esa noche. Los argumentos procesales continuaron con puntos técnicos de la ley volando de un lado a otro mientras Amode observaba con creciente angustia, sin comprender del todo la terminología legal, pero sintiendo que el futuro de Max pendía de un hilo. Cuando llegó el momento del testimonio de los testigos, Sarah fue llamada a declarar primero. Bajo interrogatorio, ella describió el comportamiento gentil de Max con Amole, su papel fundamental en el caso de su hija Progreso y las acciones protectoras en lugar de agresivas del pastor durante el break en Walter Finch. Testificó a continuación y explicó sus preocupaciones sobre la seguridad pública y los niños del vecindario. Su testimonio reveló que en realidad nunca había interactuado personalmente con Max, basando sus opiniones en generalizaciones sobre perros policía e informes de segunda mano. El punto de inflexión llegó cuando Amole inesperadamente levantó la mano durante un breve receso. El juez Armon notó el pequeño gesto y dijo amablemente: ¿Desea hablar la joven? Sarah pareció alarmada. Su señoría, mi hija tiene autismo y comunicación verbal limitada. No creo que quiera hablar. Emily interrumpió, su voz clara y decidida sobre Max. El juez consideró este desarrollo inesperado. Señor Williams. Doctor Williams, ¿se sentiría cómodo con que la corte escuche brevemente a su hija? Esto es muy irregular, pero dadas las circunstancias. Michael y Sarah intercambiaron miradas, sopesando en silencio la fragilidad de Amole contra su evidente determinación. Es su decisión. Michael finalmente dijo que entiende lo que está sucediendo aquí mejor de lo que a veces le damos crédito. Con una guía amable, Amole fue llevada a una posición de testigo modificada exenta de juramento formal debido a su edad. El juez Armon se inclinó hacia adelante y le habló directamente a Amole. ¿Puede contarme sobre Max? ¿Y por qué es importante para ti? Lo que siguió fue el discurso continuo más largo que Amole había pronunciado en público, aunque su voz a veces bajaba a casi susurros y ocasionalmente usaba irregular como proxy su mensaje. Emergió con una claridad cristalina. Max no era peligroso, era necesario. Él entiende cuando las cosas son demasiado ruidosas o demasiado brillantes. Ella explicó: él sabe cuando necesito silencio y cuando necesito presión. Él me enseñó a ser valiente. Ella miró directamente a Walter Finch, sorprendiendo a todos con su audacia. Él nunca lastimaría a nadie que no me lastimara primero. La simplicidad y sinceridad de su testimonio logró lo que los argumentos legales no pudieron juzgar. La decisión de Armon, entregada después de una breve deliberación, fue inequívoca. La petición para clasificar al oficial K9 Max como un animal peligroso es denegada. Sus acciones fueron consistentes con su entrenamiento y en defensa directa de un niño durante un crimen violento. Este tribunal no encuentra evidencia que sugiera un riesgo continuo para la seguridad pública. Mientras la sala del tribunal estallaba en murmullos de alivio, Amole se volvió hacia sus padres con una pequeña sonrisa triunfante de cordero que contenía más emoción de la que la mayoría de los niños podrían expresar con una celebración exuberante en ese momento. Sarah reconoció que la diferencia de su hija no era un déficit, era una perspectiva única que había atravesado las complejidades legales hasta el corazón de lo que importaba. Michael, observando el tranquilo orgullo de Amole, renunció a la última de sus reservas sobre su capacidad de navegar por el mundo en sus propios términos. El centro de rehabilitación ocupaba un antiguo rancho de caballos a 15 millas de la ciudad. Sus extensos terrenos estaban salpicados de equipos de ejercicio especializados para la recuperación canina.
2 meses después del ataque, Max navegó por una carrera de obstáculos modificada bajo la atenta mirada de su especialista en rehabilitación, Donna. Sus movimientos mostraban la cuidadosa deliberación de un atleta que vuelve a aprender las capacidades de su cuerpo. Su hombro izquierdo estaba ligeramente rígido pero funcional. Desde un banco cercano, Emily contaba sus pasos brindando un silencioso aliento en cada finalización exitosa. 27 pasos, Max, buen trabajo. Los cambios en la niña y el perro fueron la profunda recuperación física de Max había progresado más allá de las expectativas iniciales, aunque nunca recuperaría el atletismo fluido de su mejor momento. La transformación de Emily fue igualmente notable. Todavía autista, todavía procesando el mundo a su manera única, pero ahora poseía herramientas para expresarse de manera más consistente, pero especialmente cuando abogaba por Max. Sarah los observó desde el porche cubierto del centro donde estaba sentada revisando los archivos de los pacientes. Su licencia se había convertido en un acuerdo de medio tiempo con el hospital que le permitía realizar cirugías selectas mientras mantenía la presencia en la vida de Emily. El sonido de la grava crujiendo anunció la llegada de Mako. Se acercó con 2 tazas de café y le entregó una a Sarah antes de sentarse a su lado. ¿Cómo va la sesión?, preguntó asintiendo con la cabeza hacia Max y Emily. Mejor que ayer. Sarah respondió, el nuevo analgésico parece estar ayudando sin hacerlo demasiado. Somnolientos se sentaron en un cómodo silencio viendo a su hija trabajar metódicamente con Max ocasionalmente consultando el programa de ejercicios laminado que llevaba a todas partes los ritmos de la crianza compartida habían restablecido gradualmente entre ellos. No es lo mismo que antes pero quizás más auténtico. Mako tomó un sorbo de café con cuidado. Hablé con la doctora Chin esta mañana. Ella cree que Max estará listo para recibir atención domiciliaria la próxima semana. Siendo la noticia tuvo implicaciones significativas, la rehabilitación de Max había proporcionado un terreno neutral donde Sarah y Mako podían reconstruir su relación como padres sin abordar su futuro como pareja. Eso es maravilloso, dijo Sarah. Luego dudó, pero ¿en qué casa? La pregunta se había pospuesto demasiado tiempo. Mako dejó su taza, eligiendo sus palabras con el abogado Precision He estado buscando casas de un solo nivel aproximadamente a mitad de camino entre el tuyo y mi apartamento. 3 habitaciones, patio cercado, escalones mínimos para Max, algo que pudiera funcionar como un acuerdo de custodia compartida con suficiente espacio para las sesiones de terapia de Emily. Hizo una pausa evaluando la reacción de Sarah. A menos que haya estado considerando otras opciones, la propuesta reflejaba la naturaleza práctica de Mako pero también su crecimiento, reconociendo las necesidades de Emily respetando la independencia de Sarah, pero Sarah consideró la rama de olivo que él extendía, no una reconciliación en el sentido tradicional, sino una nueva configuración que priorizaba su compromiso compartido con Emily y Max. Creo que a Emily le gustaría ese arreglo, dijo con cuidado, y Max necesita estabilidad de ambos ahora. Mako asintió con alivio visible en la relajación de sus hombros. También me he estado reuniendo con un terapeuta, agregó la admisión, claramente difícil para alguien que se enorgullecía de su autosuficiencia, trabajando en algunas cosas que debería haber abordado hace años. El estrés laboral, las dificultades para conectarse con Emily después de su diagnóstico. Vio a su hija demostrándole una técnica de estiramiento a Max con movimientos exagerados que hicieron que el pastor inclinara la cabeza con curiosidad. Ella es extraordinaria, Sarah. Lo siento, no pude ver eso antes. Sarah sintió un nudo inesperado en la garganta. Ambos cometimos errores. Ella reconoció que me enterré en el trabajo. Usó salvar a otros niños como excusa para no descubrir cómo conectar con los nuestros. La conversación podría haber continuado, pero la voz emocionada de Emily los interrumpió. Mamá, papá, mira. Se giraron para ver a Max recuperando cuidadosamente un juguete de entrenamiento. Emily había lanzado su puerta ligeramente desigual, pero su determinación inquebrantable. Mientras devolvía el objeto a sus manos que esperaban, el simple logro representaba incontables horas de rehabilitación y paciencia tanto del perro como del niño. Emily sonrió de orgullo mientras le daba a Max una pequeña golosina de la bolsa en su cintura. Sus movimientos seguros y decididos está mejorando, anunció con la autoridad de alguien que ha catalogado cada mejora incremental. Le dije que tiene que estar listo para mi presentación. La presentación a la que se refería estaba programada para
El mes siguiente una asamblea escolar especial donde Max sería reconocido oficialmente como un perro de terapia que eventualmente visitaría las aulas para ayudar a otros niños con dificultades del proceso sensorial. PTH Amelie había estado practicando su discurso corto a diario, superando sus desafíos de comunicación a través de su determinación de contar la historia de Max. Viendo la interacción enfocada de su hija con Max, Sarah se dio cuenta de que todos habían sido transformados por la presencia del pastor en sus vidas. Amelie había encontrado su voz literal y metafóricamente. Michael se había reconectado con los aspectos más compasivos de sí mismo que la práctica legal había enterrado, y Sarah había aprendido que estar presente no siempre significaba estar físicamente allí, significaba ver verdaderamente a su hija por quien era, no por quien Sarah pensaba que debería ser. Mientras Max completaba otra recuperación exitosa, su cola meneando con la simple alegría del propósito cumplido, Sarah sintió una sensación de paz que la había eludido durante años. Su familia se había fracturado y reensamblado en algo diferente, algo que se acomodara a sus necesidades individuales al mismo tiempo que honraba sus conexiones. No perfectas, no sin desafíos continuos, pero resilientes en formas que más importaban, como el hombro lesionado de Max. Se habían curado imperfectamente pero funcionalmente, encontrando fuerza en su misma adaptación a adversidad. En los momentos tranquilos de la vida a menudo descubrimos nuestras mayores fortalezas. La historia de Max y Amelie nos recuerda que la curación rara vez sigue un camino recto, sino que gana a través de conexiones inesperadas que restauran lo que el tiempo y las circunstancias han roto. Como Max, muchos de nosotros llevamos heridas invisibles: la separación de los seres queridos, la sensación de ser dejado de lado, el miedo a que nuestro propósito haya disminuido con la edad. Sin embargo, este notable pastor nos muestra que nuestro valor nunca se desvanece, realmente simplemente se transforma. Nuestras mayores contribuciones pueden venir cuando menos las esperamos, en actos de protección y amor que no requieren palabras. Los lazos familiares, aunque estirados o fracturados, conservan su fuerza esencial cuando se ponen a prueba por la crisis. Para aquellos que se sienten desplazados por un mundo que cambia rápidamente, recuerda que tu experiencia en presencia constante ofrece santuario a las generaciones más jóvenes navegando por sus propias tormentas. Como Amelie, encontrando su voz a través del apoyo inquebrantable de Max, tu guía paciente, crea puertos seguros donde comienza la curación. El segundo acto de tu vida puede tener tu papel más significativo, pero no como quien una vez fuiste, sino como en quien te conviertes a través de cada desafío superado. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Suscríbete al canal para que no te pierdas más historias como esta. Deja un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.